¿Por qué una roca cae al suelo? ¿Una cuerda se mantiene estirada? ¿O un auto necesita frenar antes de una curva? Todo se explica gracias a las fuerzas, agentes invisibles que cambian el movimiento de los objetos. Hoy conocerás los tipos principales de fuerza que actúan en el día a día. Fuerza gravitatoria. Es la fuerza con la que la Tierra o cualquier cuerpo con masa atrae a otro objeto hacia su centro. Es la razón por la que al soltar algo siempre cae. Su fórmula más general es F es igual a G por M1 por M2, todo dividido por R al cuadrado. Pero en la superficie terrestre usamos peso es igual a M por G, donde G es la aceleración de gravedad, aproximadamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por eso un objeto tiene diferente peso en la Luna o en Marte, aunque su masa sea la misma. Fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie perpendicularmente para sostener un objeto. Si tienes un libro sobre una mesa, la mesa lo empuja hacia arriba con una fuerza igual a su peso, evitando que atraviese la superficie. Esta fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. Fuerza de fricción o roce. Surge cuando un objeto se desliza o intenta deslizarse sobre otro. Oponiéndose al movimiento, transforma parte de la energía en calor. Ejemplo: al frenar en bicicleta, las zapatas rozan la rueda generando fricción y reduciendo la velocidad. Sin fricción simplemente no podrías caminar, tus pies resbalarían sin tracción. Fuerza de tensión. Es la que aparece en cuerdas o cables cuando tiran o sostienen algo. Si cuelgas una lámpara, la cuerda está tirando hacia arriba, con la misma fuerza que el peso de la lámpara, manteniéndola en equilibrio. Fuerzas elásticas. Son propias de resortes o bandas elásticas, que tienden a recuperar su forma original. Su magnitud se calcula con la ley de Hooke. F es igual a menos K por X, donde K es la constante de elasticidad. X cuánto se deforma el resorte respecto a su posición de equilibrio. Fuerzas de contacto versus a distancia. ¿Notas que algunas fuerzas necesitan contacto directo, como la fricción o la normal, mientras otras, como la gravedad o el magnetismo, actúan a distancia, sin que los cuerpos se toquen físicamente? Así que, cada vez que pateas un balón, ves cómo frena o cae, o cuando simplemente sostienes una mochila, estás siendo testigo de distintas fuerzas actuando al mismo tiempo. Piensa ahora, ¿qué fuerzas reconoces en tu propia rutina diaria? Obsérvalas, te hará entender mejor cómo funciona el mundo que te rodea.